Primera de Pedro 5:5. Dice, ya todos lo tienen. Listo, ok, vamos a leerlo todos a una misma voz. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Vamos a leer el de abajo, que el de abajo también es muy, muy bonito. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Bueno, el tema que quiero tocar el día de hoy es un tema muy parecido a uno que toqué hace ratico. Pero, tienen mucho que ver, pero esta vez vamos a ver la parte negativa de eso que el Señor nos quiere hablar. Ahora vamos a hablar sobre la nobleza versus la soberbia. Amén. ¿Cuántos conocen la nobleza? Que un ser noble, un ser, por así decirlo, maleable, no, algo noble es como algo que se puede manejar, más no manipular con... Bueno, lastimosamente en este mundo hay cosas que son maleables, pero para fines negativos, para fines malos. Pero hay una nobleza que es esa nobleza que el Señor nos enseña, ¿cierto? Así como cuando el barro está en manos del alfarero, cuando está así blandita, es más o menos así es nuestro estado de nobleza. Amén. Más o menos así es como nosotros debemos estar siempre. Blandito siempre, siempre, porque si nos endurecemos, o sea, si nos vamos a la parte de la soberbia, nos vamos a quebrar, porque algo duro no se puede moldear. Ustedes tienen una banca, una silla, traten de doblarla. Hagamos el ejercicio, traten de doblarlo. Es duro, ¿cierto? No se puede moldear, porque es duro, es teso, es soberbio, ¿cierto? Porque no se va a dejar moldear a menos que le demos palo, físico palo. Esa es la única forma. Y eso es lo que nosotros no queremos, amén. Entonces, algo que tiene que ver con la nobleza mucho es la humildad. Humilde significa, tiene que ver con mansedumbre. Hay que ser manso. También una comparación de humildad, los pobres, las personas que nosotros muchas veces les decimos pobres, también les decimos humildes. ¿Cierto? Muchas veces nosotros estamos así pobres espiritualmente. ¿Cierto? Pero entonces nosotros no podemos ser, no podemos tener esa clase de humildad, por así decirlo. Como pobrecitos ahí, noblecitos, tenemos un perfil, o una autoestima demasiado baja. Eso más o menos como la pobreza, esa pobreza espiritual que hay en nosotros, amén. Tenemos que ser más bien como sumisos, como esa oveja que es llevada al matadero, un ejemplo más o menos así, amén. Vamos a leer una serie de versículos para poder desarrollar un poco este tema y vemos el versus entre la nobleza versus soberbia. Vamos a leer allí en Salmo 147. Bueno, aquí tenemos Salmo 147, 6. Dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Amén. Aquí vamos a ver por medio de la palabra una gran cantidad de ejemplos y al finalizar, hermanos, vamos a decidir qué tipo de material queremos ser para Dios. Si un material noble o un material soberbio. Amén. Vamos a leer ahí en Mateo 11, 29. Mateo 11, 29. El título que habla este capítulo es muy bonito. Dice, venid a mí y descansad. Amén. Pero vamos a leer
este hermoso versículo, porque es donde uno, cuando llega a esta vida cristiana, comienza a entender la psicología de Dios, porque Él nos va a hablar de algo aquí en el versículo 29, y uno dice, o sea, ¿cómo voy a descansar con esto? ¿Cierto? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Algunos de ustedes saben qué es un yugo? Un yugo. Exactamente. Es un pedazo de madera, un pedazo de madera que le colocan a los bueyes para arar la tierra. Se lo colocan aquí en esta parte, pero por lo general un buey nuevo, por así decirlo, un buey joven nunca va solo. Va a ir con un buey viejo y tampoco le van a colocar un yugo nuevo, porque el yugo nuevo maltrata. Tiene que ser el viejo, el rústico, ese que ya tiene experiencia, o sea, que ya tiene como lo que musicalmente se le llaman los rudimentos, los principios, ¿cierto? Entonces, Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Por qué? Hay un ejemplo que alguien tocó una vez y me gustó mucho y lo recuerdo muchísimo para mí y quiero expresarlo en esta noche. Había una vez un hombre que llevaba su cruz hace rato y ya tenía, obviamente, así como el yugo, ya tenía ya su forma, era un madero ya gastado por el camino y todo eso, pero entonces el hombre una vez se quejó ante el Señor. Entonces le dijo, Señor, pero esta carga que estoy llevando me es muy difícil, o sea, no la tolero, necesito que me des un descanso. Dame, mira, ve, ahí va pasando aquel, ese madero está más suave que el mío. Dame ese. Entonces, el Señor lo complació, porque a veces el Señor nos permite vivir ciertas cosas para aprender. Entonces el Señor le dio ese madero. Entonces, cuando él iba llevando ese madero, sintió incomodidad, ¿cierto? Porque es que no estaba moldeado a la forma de él. Y no era la forma, y no era el peso, o sea, no era el peso, la densidad, no era nada como el madero que le iba llevando. Entonces después le dijo, Señor, no, dame aquel otro que se ve como más cómodo, yo veo que él camina como más ligero con ese, pero era un madero muy largo. Cuando él comenzó a caminar, le comenzó a incomodar. Entonces, el hombre nuevamente se acercó al Señor. Le dijo, no, Señor, mira, ve, ahí hay un madero tirado. Dame ese porque los otros dos no lo soporté. No lo soporté, no di para andar con esos maderos. Entonces el Señor volvió y le puso ese madero. Y entonces cuando él se lo colocó en el hombro, vio que tenía la forma del hombro de él. O sea, él era el peso, caminaba cómodo con él. Y el Señor le dijo, ¿estás cómodo con ese madero? Él dijo, sí, Señor, este es perfecto. Y el Señor le dice, es que ese era tu madero. Ya está moldeado, o sea, ya tiene tu molde, ya tú estás acostumbrado a ese peso, porque quieres cambiarlo. No tratemos nosotros, como por así decirlo, un ejemplo, una analogía, no tratemos de vivir en los zapatos ajenos. Porque es que la cruz que mi hermano Rubén carga es muy diferente a la mía. La cruz que mi hermano Víctor carga es muy diferente al mío. La cruz que mi hermano Israel carga es muy diferente al mío. Cada uno está diseñado, o sea, el Señor es tan especial y como decía en una de las predicas del hermano Bonza, Él es tan único que hasta tiene cada uno de nosotros tiene su propio madero. Por eso Él dice, cada uno tome su cruz y sígame, ¿cierto? Pero es que esa cruz ya tiene título. La cruz de Rubén, la cruz de Víctor, la cruz de Irra, la cruz de Julián y la cruz de cada uno de nosotros. Pero el Señor me dice que en este versículo me habla que el yugo de Él es fácil. ¿Por qué es fácil, mi hermano? A ver, usted se ha puesto a pensar por qué es fácil. El ejemplo que les puso ahorita de los bueyes.
porque hay un buey viejo que me va enseñando cómo andar y cómo arar en el camino. Amén. Eso es un ejemplo como de ser maleable, de ser moldeable, de nosotros dejarnos guiar. Eso es lo que nos ayuda a la humildad, a dejarnos guiar. Amén. Vamos a leer allí en 2 Corintios 7:6. Y mi hermano Víctor me va buscando en Santiago 4:6. Amén. Dice 1 Corintios 4:6, 1 Corintios 7:6. Dice, mas esto digo, no, espérate un momentico. 2 Corintios, qué pena. Ya estaba leyendo 1 Corintios. 2 Corintios 7:6. Me equivoqué. Dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Nosotros de pronto nos vemos de cierta forma obligados a agachar la cabeza, porque muchas veces, como les estoy diciendo, cuando nosotros nos estamos pasando de ese plano de la nobleza a la soberbia, o sea, nos ponemos duritos, ¿cierto? Entonces ese trato que el Señor ha estado viniendo o manejando con nosotros, ya es diferente, ¿cierto? Por eso es que muchas veces viene una palabra que es como dura, que es como fuerte. Amén. Es algo que de pronto nos lastima un poco. Aquí en esta carta, bueno, aquí habla sobre aquella congoja que sintieron este pueblo de Corinto, la iglesia en Corinto, por ese machetazo que sintieron, ¿cierto? Pero entonces la idea es, mis hermanos, que siempre seamos nobles, seamos maleables, para que cada vez que nosotros recibamos la palabra, la recibamos con regocijo, recibamos con esa paz, con esa felicidad con la que debemos siempre recibir la palabra. Porque muchas veces recibimos la palabra y es como si nos dieran un bofetazo y nos quedara la boca así torcida, ¿cierto? Nos queda así torcida. ¿Por qué? Porque estamos tan duros de que no se acomoda la quijada, como que ya está el regaño, ¿vale? Ahí es donde viene, ¿cierto? Porque recibimos, o sea, el golpe no fue, o sea, ese masaje o esa moldeada que nosotros deberíamos recibir, la recibimos más bien con una cachetada, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, mi hermano, no nos dejemos dar cachetada, ¿cierto? O sea, no es justo, o más bien, no es correcto que nosotros estemos todo el tiempo recibiendo, por así decirlo, rejo, cuando el Señor ya nos tiene aquí una guía para mantenernos moldeables, para mantenernos así, ¿cierto? Mi hermano Víctor ya tiene Santiago 4:6. Lo invito a que lea, por favor. Amén, así es. Eso está en uno de los proverbios que ya vamos a leer más adelante. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que quiero ya para finalizar con la parte de la nobleza, de la humildad, de la sencillez? Esa es la posición en la que el Señor nos quiere tener, darnos gracia, darnos, por así decirlo, cierta honra, por una honra obviamente que no merecemos, pero que el Señor en su infinito amor y en su infinita bondad le place darnos. ¿Por qué?
por nosotros dejarnos moldear. Ese es como el premio a la humildad. Amén. Ahora vamos a la parte negativa, al verso que es la soberbia. ¿Qué significa soberbia, mi hermano? La soberbia significa altivez, arrogancia. Hemos visto muchísimos ejemplos de arrogancia. Vamos a hablarlo aquí, un tema político de un vecino lejano. Aquella persona que está, por así decirlo, oprimiendo a aquel pueblo por sus decisiones o por sus malas decisiones, porque es arrogante y eso tiene consecuencias. La arrogancia no solamente nos afecta a nosotros, o sea, nosotros somos los principales afectados, pero la arrogancia también lastima a los que están a nuestro alrededor. Amén. Podemos ver la arrogancia de los reyes del pueblo de Israel, ver cómo ellos dijeron: no vamos a seguir a ese Dios. O sea, lo decían de esa forma tan despectiva, de que, o sea, ese Dios, decían: no vamos a seguir ni a tu Dios. Cuando le hablaban a los profetas, vamos a seguir a los Baales. O sea, se cogieron y se engrandecieron. Y vemos a través de la Biblia, a través de toda la historia de los reyes, los resultados de esa soberbia. Amén. Fueron conquistados, el templo del Señor fue saqueado, los altares del Señor estaban derrumbados. O sea, no había culto al Señor, no había ese pueblo que en ese entonces era escogido y es escogido, decidió alejarse de Dios por medio de una cabeza. Por eso es que el Señor nos ayude a los que el Señor de pronto a cada uno nos pone con cierta responsabilidad, no tanto como un cargo, sino como esa responsabilidad, porque no queremos estar en esta posición, jamás y nunca. El Señor nos libre cada día, mi hermano. O sea, siempre pongámonos en este punto de la nobleza, siempre estemos en ese puesto, porque en el momento en que nosotros seamos altivos, hay un dicho que dice que entre más alta la palmera, más duro cae el coco. Entonces no queremos recibir ese totazo, porque nos abrimos y han pasado muchas cosas muy lamentables que hasta, o sea, se han apartado y han salido hablando cosas horribles de la iglesia del Señor, pero es por consecuencia de esa soberbia. Eso es lo que nosotros no queremos. Amén. Entonces vamos a leer ahí en Jeremías 50:32. Y el hermano Rubén nos tiene Proverbios 13:10, que es un versículo que hemos estado leyendo en concordancia con los del Nuevo Testamento. Proverbios 13:10, Rubén, y yo leo Jeremías 50:32. El hermano Rubén, qué pena, con todo respeto, mi hermano. Bueno, dice Jeremías 50:32. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Feo, ¿cierto? Horrible estar en esa posición. O sea, nada más póngase usted a imaginarse: no voy a seguir al Señor, no voy a hacer lo que Él quiere, voy a hacer lo que yo diga. Miren las consecuencias, mi hermano. Y a mí me gusta mucho recordar estas frases que los siervos del Señor dicen, porque ellos son nuestros maestros, las personas que nos instruyen. Una persona dijo: hermano, no voy a seguir más al Señor, voy a hacer lo que yo quiera porque me cansé. El hermano, lleno de la palabra del Señor y humildemente y con nobleza, le dijo: listo, mi hermano, ok, listo, le recibo el cargo, le acepto, bueno, que se vaya a la iglesia, lo lamento mucho, pero primero haga una cosa: vaya al altar y se despide del Señor de que ya no lo va a seguir más. Cuando usted sienta eso en su corazón de no seguir más al Señor, vaya y despídase de Él. Y me dice cómo le va. A esa persona le fue de la siguiente manera: comenzó a despedirse del Señor, pero se acordó de todo aquello que el Señor había hecho con él, y lo que se puso fue a llorar, a humillarse, porque es que fuera del Señor no tenemos nada. No hay nada, absolutamente nada hay fuera del Señor. Amén.
Entonces, mi hermano, esa persona fue a donde el pastor, mi hermano, llorando, a moco tendido, disculpen la palabra, llorando, ay Dios mío, Señor, yo no puedo dejarte, Señor, hermano, yo no puedo dejar al Señor. Bueno, mi hermano, entonces ya sabe, mañana lo espero en el culto. Diciéndole de una forma así suena como chistoso, ¿cierto? Pero eso es lo que pasa realmente con nuestra vida. No queremos realmente estar en esa posición de dejar a nuestro Dios. ¿Qué dice Proverbios 13:10, hermano Rubén? No, no, dijiste mal, qué pena. Eso, arréglate la gafa. Dale, 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 dale. La soberbia, amén. Amén. Amén, así es. Vemos entonces, qué es lo que le acompaña a la soberbia? Contienda, ¿cierto? Contienda, rencilla, disensión. En un hogar en donde hay soberbia, hay división, contienda, peleas. Los hijos con los padres con los hijos, con los vecinos, mi hermano. Con la soberbia no se mete nadie. Con la soberbia no se puede meter nadie porque es algo tan duro que si usted le llega a pegar una cachetada, o sea, o le parte la mano a usted o usted le parte la quijada al soberbio, ¿cierto? Porque es duro, es algo que no se puede moldear, es como este piso, mi hermano. O sea, usted trate de levantar a patadas este piso, mi hermano, o sea, todos los huesos, usted va a parecer un vidrio cuando lo quiebran, se va a partir porque no podemos pelear con un soberbio. Eso lo dice uno de los proverbios. No contiendas con el soberbio. Leamos los proverbios porque es un ejemplo grandísimo. Dice, no recuerdo bien el versículo, soy pésimo para los versículos, pero aquel estudioso de la palabra me puede orientar. Dice, no te iguales con el soberbio o con el altivo de corazón, porque te va a enredar en sus maneras o te va a llevar a su campo en donde él es fuerte y vas a salir perdiendo. ¿Sí me hago entender? Eso lo dice uno de los proverbios, no recuerdo muy bien, pero la idea es que nosotros, y en otra parte dice, no contiendas ni trates de impartir sabiduría a un soberbio, a un necio, porque la va a despreciar y se va a burlar de ti. ¿Cierto? Por eso es que dice el Señor dice que con los nobles, con los humildes, está la sabiduría. Entonces ahí vemos la compañía entre el soberbio y el noble. ¿Qué clase de compañía queremos nosotros a nuestro lado? Nosotros queremos ir así de la mano de la sabiduría, ¿cierto? Que nos acompaña, nos ayuda a dar los pasos, nos ayuda a dar el mejor concepto de cada cosa, nos alumbra, pero la soberbia es muy diferente, porque va a estar al lado de algo negativo, algo que nos va a estar hundiendo como un clavo. Ustedes saben qué hacen con un clavo, ¿cierto? Como es duro, se le puede dar duro, valga la redundancia. ¿Y con qué le dan? Con un martillo, y hasta que ese clavo no esté hundido no le van a dejar de dar. Así es el soberbio, mi hermano. Sí, estoy haciéndome entender, mi hermano. Entonces no queremos ser ese clavo. Que nos den tan duro, mi hermano, que nos dejen tan hundidos que ni siquiera nos vean. Que el mugre coge y nos tape. ¿Por qué? Por la soberbia. Mejor seamos moldeables. Ustedes han visto esas figuras tan hermosas que aparecen en los parques. Hay unas que son en piedra y otras que son lo que es la porcelana. La porcelana tiene algo muy especial, que es que para que ella sea así esa es una clase de dureza, pero porque debe tener firmeza, debe tener va a tener un contenido. Lo que es la cerámica primero es moldeable. La cerámica es lo que le llaman el porcelanicrón. Ese porcelanicrón primero uno lo coge, lo masajea, le echa pinturita, le da el colorcito y después le va dando forma. Al igual que el barro le van echando agua. O sea, es tan suave el barro que con el agüita ya se coge y se va y enseguida se deshace. Así debemos ser nosotros con el Señor. Que cuando caiga ese agua, ese refrigerio en nuestra vida,
nosotros como que nos derritamos ante Él, amén. Entonces, vamos a leer ahí en Proverbios 16, 18. Ya faltan 2 versículos y terminamos, mi hermano. Yo predico cortico. Dice Proverbios 16, 18. Este es un versículo muy especial y casi que no lo sabemos de memoria. Ah, no, es el anterior, qué pena. Dice, Proverbios 16, 18. El título dice, Proverbios sobre la vida y la conducta. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Así que mi hermano, ya sabe que muchas veces nosotros para poder aprender necesitamos pasar por ciertas cosas. Y lastimosamente no somos perfectos, ¿cierto? Tenemos el barro, para poder ser moldeable, hay que quitarle esos sucios, ¿cierto? Porque no puede ser algo que de pronto cuando vaya a estar moldeando el alfarero, vaya a tener ese sucio y vaya a dañar todo el trabajo y tenga que él otra vez coger y desarmarlo y volverlo a armar. O sea, vamos otra vez a pasar por el masajito, por esa partecita que de pronto es incómoda, pero cuando somos humildes, se siente suavecito. Pero muy distinto, mi hermano, a que nosotros nos endurezcamos y quedemos mal formados y el alfarero tenga que coger y partirnos. Y cuando nos parte, como dice el dicho, quedamos en 1000 pedacitos. ¿Por qué? Por la soberbia, por la dureza de nuestro corazón. Amén. Y vamos a finalizar ahí en Santiago 4:6. ¿Qué dice Santiago 4:6? Aquí están los resultados, más o menos. Dice el título, la amistad con el mundo, cosa que no debemos tener, amén. Dice Santiago 4:6, sí. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por tal razón, mi hermano, nosotros no podemos tener amistad con el mundo. Porque si nos contagiamos de las cosas que hay en el mundo hay soberbia, en el mundo hay maldad, en el mundo no hay misericordia, mi hermano. En el mundo no hay nada bueno. Se los digo yo por mis 8 años de experiencia en el mundo, que a mis 8 años de edad yo vi lo sucio, no voy a decir la otra palabra que es muy fuerte, pero ustedes saben lo cochino que es estar en el mundo. Se siente uno, o sea, es desagradable, mi hermano. Es totalmente desagradable. Y créame, mi hermano, que no es los muchachos de pronto que están caminando con el Señor desde pequeñitos, desde que ustedes nacieron, mis hermanos. Muchachos, no hay nada bueno en el mundo. O sea, no tenemos nada que envidiarle a la chica, a nuestra amiga, entre comillas, del colegio, nuestra compañera o nuestro compañero de estudio, nuestro compañero o compañera de trabajo, que porque lo vemos de pronto, entre comillas, contento, pero en su corazón hay un vacío tan inmenso, mi hermano, que todas las cosas del mundo no la van a poder llenar. ¿Por qué? Porque es que ellos son una vasija hueca. Una vasija hueca en el que le echan y le echan y le echan y nunca va a estar lleno. Pero la vasija, nosotros en el Señor somos una vasija bonita, ya bien formada, bien completa, que el Señor la llena y la rebosa. La rebosa de qué? De su presencia, de su gracia, de su amor. Amén. Entonces, mi hermano, ya sabemos el verso entre la nobleza y la soberbia. Y siempre recordemos que antes de la caída está la soberbia y la altivez de corazón. Amén. El Señor Jesús les bendiga, mis hermanos.